Listo. Bueno, Julio, agradecido por aceptar esta invitación. Tu hermano Jorge fue el enlace para hacer posible este sueño para mí, ya que soy un aficionado al fútbol que siguió tu carrera desde que empezaste tu recorrido por Europa. Yo, como aficionado al fútbol, creé una cuenta en Instagram donde compartía mis experiencias en viajes que he hecho para conocer estadios de fútbol. Y luego de compartir ese contenido me dediqué a dar a conocer y a recordar los logros de ustedes, los futbolistas panameños que han triunfado en el extranjero. Entonces he podido subir videos, fotos de tu trayectoria como futbolista y hay mucha gente en Panamá que admira tu carrera. En estos momentos tengo 3.500 seguidores en Instagram Wow, y bastante. entonces, sí, entonces cada vez que subo un video de tus goles, quedan maravillados. Muchos no sabían que tú jugaste partidos ante equipos tan importantes. Ayer puse un video de un juego que le anotaste 2 goles al Leeds United en Inglaterra por Power. Copa UEFA. Y la gente me decía, ¿cuándo vamos a tener un panameño en estos grandes escenarios? Y no hemos vuelto a tener un jugador panameño en la élite del fútbol. Soñamos con eso y más en esta época que hay tantos medios de redes sociales donde se puede difundir la información, ¿no? Yo tuve Sí, la oportunidad, sí, yo entre tuve la, comillas, entre comillas, entre comillas, más sencillo, más fácil, ¿no? Para hoy, ¿no? correcto, sí. Yo tuve la oportunidad en el 2001, cuando empezó esta ola de comprar por internet, compré una camiseta con tu nombre y número en una, Esa es la que tienes ahí. sí, la que está aquí en la espalda. Sí, esa es la de la temporada 2000-2001. Es correcto. Entonces tú viniste para un partido de la selección en el año 2003 a una Copa de Naciones con El Salvador. Puede ser, puede ser, sí. Entonces tú estás en un almacén firmando autógrafos y yo rápido fui porque estaba escuchando un programa de radio y te llevé la camiseta y me la autografiaste. Ah, ok. Para mí era un sueño tener la camiseta autografiada porque, o sea, para mí un jugador panameño que haya llegado a esos niveles era algo grandioso. En esa época, ponte que las estrellas eran Zidane, Figo, Rivaldo, pero para mí la estrella, Ronaldo, Beckham. O sea, ¿sí? Para mí la estrella seguida eras tú, por ser ujú, panameño como yo. ujú. Entonces, la verdad que cumplí mi sueño primero de comprar la camiseta, que en esa época era difícil conseguirla, y Sí, luego conocerte personalmente para que me la firmaras. Eso fue hace muchos años, ¿no? Y bastante. En sí, sí, 2001, sí, imagínate cuánto tiempo ha pasado, ¿no? 2003, ¿no? 2003 la firmé, dice, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de tu carrera. Cuéntame, cuando sales de Panamá y vas al fútbol argentino, ¿te costó adaptarte al fútbol argentino y aprender lo táctico? Cuando yo salgo de Panamá salí con 19 años. Al club donde estaba Armando, que en paz descanse, que era Argentino Junior, y, y el coordinador de ese equipo de Argentino Junior, que yo fui a la juvenil, al equipo juvenil, era Peckerman, José Peckerman. Y Peckerman de fútbol ya desde entonces ya conocía, sabía, ¿no? Y algo de táctica, yo creo que para un delantero más o menos no es tan difícil para un delantero. Y uno más o menos empezó a entender un poco, ¿no? De cosas nuevas, porque sin duda que el fútbol argentino es diferente. Pero yo salí con 19 años y llegué, por suerte, a un equipo donde se trabajaba la base, ¿no? O sea, el Argentino Juniors es un club donde trabaja muy bien las categorías menores
y tuve la fortuna, digamos, que me encontré a un entrenador que me ayudó. Me ayudó. Claro. Pero sí, sí me costó, lo que me costó fue el no poder jugar, porque yo llegué y estaban cerradas el poder inscribir a los jugadores. De River, algo pasaba en el fútbol argentino que no se podían inscribir los jugadores. Y, y tuve meses entrenando. Iba a ver a mis compañeros de equipo jugar, pero yo no podía jugar. Tuve como 5 o 6 meses sin poder jugar. Entonces, eso fue lo que me costó. Nada más. Sí, yo me imagino que, bueno, el Argentino Junior es un semillero de grandes futbolistas. El propio Maradona se formó ahí. Y todo el que llega a ese equipo llega bien fundamentado O sea, cuando es un al club competitivo. formador. Es un club formador, sí, es un club formador. Ahí, en el primer equipo del Argentino Junior, que yo muchas veces lo fui a ver entrenar porque también estaba armando, Checho Batista, Claudio Borgi, Redondo, que Redondo estaba en las categorías menores y de repente lo suben al primer equipo siendo muy joven. Él era 2 años incluso menor que yo. Lo suben al primer equipo, o sea, con 17, 18 años. Y realmente te das cuenta que sí, es un club que forma jugadores y saca grandes jugadores. Maradona. Sí. Diego Armando Maradona, por ejemplo. Sí, bueno, y lo que tú aprendiste en Argentinos Juniors te sirvió de mucho para llegar a un equipo grande y un fútbol tan competitivo como el uruguayo. Yo tuve en Argentino Junior ese año, fue en el año 87. Después, como te he comentado antes, tuve tanto tiempo sin competir porque no podía, hasta que faltaban 2 meses y medio más o menos para finalizar el año. La Asociación de Fútbol Argentino da la posibilidad de que cada club pudiera fichar a 2 jugadores por categoría, es decir, en la cuarta, que era el equipo juvenil, después la quinta, la sexta, la séptima, los equipos juveniles. Podían fichar 2 jugadores por categoría. Entonces, Peckerman me ficha para mí para la cuarta, pero quedaban pocos partidos, 5 o 6 partidos. Y no continué el año siguiente. Jugué pocos partidos, lo que quedaban del campeonato, todo lo que quedaba al final. Pero Peckerman siempre le dijo a los directivos, mira, él pudo competir solamente el último periodo, pero háganle contrato. Y quiero, porque él era el entrenador también del equipo reserva. Háganle contrato, quiero verlo un año en reserva. Eso para mí fue como anecdótico, porque él le dijo a los directivos que me hicieran contrato y los directivos no me lo hicieron. Dijeron, Sí, no, no, a ningún nacido en el 67 le vamos a hacer contrato, no sé cuánto, lo otro. Argumentaron cosas que luego no eran ciertas porque realmente a otros jugadores que eran de mi edad y que jugaban conmigo en cuarta, sí, de hecho le hicieron contrato. Creo que a 2 o 3 sí le hicieron contrato y lo tuvieron en reserva. Entonces yo el año siguiente, que fue el año 88, me fui al Deportivo Paraguayo. Yo voy al Deportivo Paraguayo, en Argentina. Entonces ahí yo marco muchos goles y después voy a Nacional de Montevideo. Pero digo anecdótico lo de Argentino Junior cuando no quieren hacerme el contrato, porque cuando yo voy a Nacional de Montevideo, yo me enfrento a Argentino Junior en Supercopa. ah, En aquellos años se jugaba la Supercopa, los equipos que habían ganado Copa Libertadores, solamente. Era una competición muy, muy, muy importante porque solamente jugaban los equipos que habían ganado Copa Libertadores en su historia. Y, y Argentinos Juniors era un equipo que había ganado en el año 85 con Armando, ¿no? Y allí nos enfrentamos. okay. Nos enfrentamos, anduve bien, marqué goles contra Argentinos Juniors, lo eliminamos en la Supercopa. Entonces los directivos decían, pero ¿cómo fue que lo dejamos escapar, no? Y no le Sí, se hicimos arrepintieron de contrato. haberte dejado ir. ¿Cómo no le hicimos contrato? Y era cuando, claro, Peckerman tenía ojo para los jugadores, tenía mucho ojo para los jugadores. Y sí, ahí realmente se arrepienten de no haberme firmado. De hecho, Jorge, que estaba en Argentina, porque él viene al Deportivo Paraguayo, cuando nosotros fuimos a jugar en Argentina contra el Argentino Junior, va a ver el partido de Supercopa Argentino Junior Nacional de Montevideo, y decía que comentaban en la tribuna la gente, ¿cómo dejaron ir al negrito? Decían los argentinos, ¿cómo lo dejaron ir? ¿Cómo lo dejaron ir? Y yo lo veo eso como una anécdota, ¿no? O sea, es algo anecdótico, porque claro, muchas veces pasa eso, ¿no? No le das el contrato a un futbolista y de repente ese futbolista va a otro sitio y explota y llega a triunfar, ¿no? Claro.
Ya en el Nacional, ¿cómo te pareció el campeonato uruguayo viniendo de Argentina, que jugabas en categorías menores? Ese cambio fue muy drástico. Fue muy drástico. Yo vengo de Argentino Junior, juvenil, después voy al Deportivo Paraguayo, primera D, la última categoría de fútbol argentino, donde sí se juega bastante fuerte, era un fútbol complicado, difícil. Y lo que a mí me ayudó, siempre yo lo comento, cuando voy de Argentina a Uruguay, llego a un club grande, como Nacional. Pero yo siempre lo comento, un club que recientemente se había coronado campeón del mundo. El año anterior, campeón de América y después campeón del mundo en diciembre. Yo llego en enero. La humildad de esa plantilla, cómo me recibieron, para mí fue lo que me ayudó. Fue espectacular. Hugo de León, José Luis Pinto Saldaña, Hubert Lemon, Jorge Seré, Carlos Soca, Tony Gómez. Era una plantilla que recientemente había conseguido un título tan importante, Felipe Rebelés, un título tan importante, y además me recibieron como yo fuera uno más. Me adapté, digamos, en ese sentido, me integré, digamos, de manera rápida y me ayudó a que poco a poco me fuera adaptando al fútbol uruguayo, que considero hasta el día de hoy un fútbol bastante complicado y bastante difícil, muy difícil, muy difícil. Pero eso me ayudó mucho a la adaptación. Claro, ¿tú consideras que el gol que le anotaste a Peñarol es el mejor gol de tu carrera? No sé si el mejor, uno de los más importantes, sin duda. Uno de los que más recuerdo, eso es sin duda. Ese gol, yo creo que teniendo en cuenta cómo se vive el fútbol en Uruguay, cómo se vive, de la manera como la viven los uruguayos, los aficionados de estos dos clubes, allí se vive con mucha pasión. Ese gol para Julio Deli Valdés marcó un antes y un después. Yo había marcado goles anteriormente a Peñarol, como 3 goles a Peñarol. Y después de ese gol marqué 1 o 2 partidos más con Peñarol. Pero ese gol en especial, para los hinchas de Nacional, fue muy especial. Porque Nacional tenía como 10 años de no salir campeón uruguayo. Y ese día, con ese gol, además, cómo fue el gol, faltando pocos minutos, sí, yo creo que fue uno de los mejores goles que yo marqué en mi carrera, sin duda, porque marcó un antes y un después para mí también, y que además ese gol, hasta el día de hoy, yo lo veo, lo escucho, la narración de ese gol y se me eriza la piel. O sea, fue un gol que realmente significó mucho en mi carrera. Claro. Mira, yo te cuento que cuando yo viajé a conocer estadios de fútbol, yo viajé a París, al Estadio Parque de los Príncipes, y cuando voy a la tienda y me compro un souvenir, me preguntan de dónde soy, le digo Panamá, y de una vez me dijeron Deli Valdés. Dejaste huellas en ese equipo, y también estudié en Inglaterra un tiempo, y el profesor de inglés era de Leeds. Él era hincha de Leeds United, y cuando le dije que soy de Panamá, me dijo Deli Valdés. Se acordó del juego que tuvieron con el Leeds United. Eres como un embajador de Panamá en el fútbol europeo. Has dejado huellas allá, y entre Yo creo, las 5 ligas grandes de Europa, tú jugaste en 3. Yo quiero saber si en algún momento algún equipo de Inglaterra se interesó en ficharte, o a un equipo de Alemania. yo antes de ir al fútbol español, estando en el Paris Saint-Germain, Sí. yo tenía un contrato de 3 años, pero al finalizar mi segundo año, se manejaba la posibilidad de ir al Middlesbrough de Inglaterra. Apareció también la posibilidad de ir al fútbol español, eh, pero bueno, siempre en los veranos, que es la época cuando más o menos se dan las posibilidades del mercado, ¿no? de verano, donde hay cambio de entrenadores, de jugadores, un jugador va para aquí, va para el otro lado. Se manejaba estas posibilidades, ¿no? De Inglaterra, de España, pero justo Vales, en ese verano también ficha con el Oviedo el maestro Juanito Tavares, y entonces teníamos los mismos representantes en común, y se dio esa posibilidad se daba esa posibilidad
de ir a España y entonces yo quería ir, yo Sí. quería ir al fútbol español porque era la liga que en ese momento empezaba a sonar, la Liga de las Estrellas, se empezó a llamar Sí. la Liga de las Estrellas, empezó ya a evolucionar el fútbol español, donde empezaban a ir a los mejores futbolistas. Y entonces, claro, yo tenía esta curiosidad de llegar a España, ¿no? Entonces se dio esta posibilidad y entonces pues, por eso fue que marché al fútbol español. En Alemania sí no tuvo ningún equipo interesado. No, yo estando en Europa no se manejaron ninguna posibilidad de ir a jugar en Alemania. Ok, ya cuando saltas a Europa, a una liga tan difícil como la italiana, donde el marcaje es muy fuerte a los delanteros, era la mejor liga del mundo en esa época, yo me acuerdo muy bien. ¿Qué defensores como delantero te costaba enfrentar? Buenos defensores, buenos defensores. Los grandes equipos en Italia tenían a los mejores defensores del mundo en esa época. La Juventus tenía, por ejemplo, a Julio César, brasileño, central de la selección de Brasil, al campeón del mundo alemán Jürgen Kohler, que era uno de los mejores, considerado uno de los mejores centrales del mundo. El Milan tenía a Baresi, Costa Curta, Maldini. Eran los mejores defensores y era considerada, como tú comentabas, en ese momento la liga italiana la mejor. Bergomi en el Inter, o sea, Chirea, o sea, tenían Vierkovic la Sampdoria. Era la mejor liga y por lo tanto te encontrabas con los mejores defensores, con los mejores jugadores y era una liga bastante competitiva, bastante competitiva. A mí me ayudó mucho cuando llego a la liga italiana el haber jugado en Uruguay 3 años y medio. Yo creo que me ayudó. Me ayudó mucho la adaptación. Yo marqué 17 goles el primer año, que para un extranjero el primer año marcar tantos goles era casi imposible. De hecho, grandes futbolistas a nivel mundial no marcaron esa cantidad de goles en su debut, ¿no? En su debut en Exacto. esta liga. Y entonces, eh, incluso los mismos directivos me lo decían, que quedaban sorprendidos, ¿no? Con el primer año que yo tuve en el fútbol italiano. Sí, de hecho quedaste entre los máximos goleadores del calcio en la primera temporada y llegaron a la semifinal de la Copa UEFA, ¿verdad? Sí, el Cagliari creo que era la primera vez que jugaba una competición europea, creo yo, y prácticamente nos descartaban como uno de los equipos más débiles, ¿no? O sea, nos descartaban ya como que quedábamos fuera rápidamente de la competición y llegamos hasta semifinales, además eliminando a equipos como la Juventus, por ejemplo, ¿no? Habíamos eliminado a la Juventus en esa competición eh, y a otros equipos grandes de Europa también. Sí. Luego cuando pasas al Paris Saint-Germain, quedó para recuerdo el hecho de que fuiste a sustituir a Josh Weah, que se marchaba de allá. Sí, Un sí, jugador que en esa época llegó a ser Balón de Oro y tú llegaste sin para duda, suplir sin su duda, sí. marcha. ¿Sentiste presión de parte de la prensa o de la fanaticada cuando llegaste al París? Mira, siempre para el futbolista que juega en la élite, que va de un sitio a otro, no importa el nivel, la categoría de los equipos, el nivel o la categoría de la liga, siempre hay presión, porque siempre con seguridad vas a ocupar un sitio que alguien dejó. Exacto. Y cuando vas, sobre todo, a ocupar un sitio, en este caso como el de George Weah, que dejó un legado importante en el Paris Saint-Germain, pero en los años anteriores también me pasó. Yo cuando voy al Cagliari, se marchó Daniel Fonseca, uruguayo, que había marcado Sí. muchos goles con el Cagliari. Enzo Francescoli, eran los dos más o menos atacantes del Cagliari, que me habían marcado una cantidad de goles impresionante, que fueron los que clasificaron al Cagliari a jugar la Copa de la UEFA. Entonces siempre siempre tienes ese handicap ahí que, claro, está esa presión, pero Claro. eso es normal, es normal. Y cuando yo fui al Paris Saint Germain, evidentemente que sustituir a la plaza esta que dejó, era el listón muy alto, el listón era muy alto, entonces
Pero afortunadamente donde fui, marqué goles en todos los sitios y bueno, hoy a mí me recuerda en todos los sitios donde he estado, ¿no? Sí, en París tú tuviste un arranque muy bueno, anotabas un gol por partido. De hecho, a mí me bautizaron allí un periódico parisien. Hubo un periodista en el Parisien que Messier But Fromage. Messier But Fromage. Ya, el primer año, sí. Yo tenía más o menos un promedio de casi gol por partido hasta que me lesioné. Yo me lesiono, creo que fue del aductor, y cuando regreso prácticamente me apuran a regresar. Y me vuelvo más o menos como a resentir de la lesión. Y no finalicé del todo bien el año, ¿no? No finalicé del todo bien el año. Pero sí tenía más o menos un promedio de sobre todo en la primera vuelta del campeonato, de los partidos que había jugado versus los goles que había marcado, más o menos un promedio, parece. Sí, y ese año, cuando debutaste con el Paris Saint-Germain, ganaste la Recopa de Europa, hasta el momento el único título europeo que ha ganado el Paris Saint-Germain. Sí, sí. Lindo recuerdo. La verdad que lindo recuerdo. De haber llegado a esta final, de haberla ganado, haber tenido participación en el partido. La verdad que, bueno, deportivamente en el Paris Saint-Germain eh, fueron de los mejores recuerdos y de los mejores a nivel de, de éxito que ha tenido el club en su historia. Yo creo que haber conseguido un título a nivel internacional para el Paris Saint-Germain, eso significó mucho y al día de hoy no se ha podido Sí, lograr otro título a nivel internacional, ¿no? sí, así es. Luego, la siguiente temporada, ya a la final contra el Barcelona, cuéntame tus impresiones de haber visto jugar al fenómeno Ronaldo. Lo enfrenté allí contra el Barcelona y lo enfrenté luego en España contra el Real Madrid también, ¿no? Sí. Cuando ya él ficha por el Real Madrid. Es eso, un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno. La verdad que yo recuerdo aquella época del Barcelona era cuando estaba así. Y, Sí, y era impresionante, la verdad que era impresionante eh, su desplazamiento en el campo. Era impresionante y además muy bonito y muy lindo de poder enfrentar a un jugador de esta característica. Gracias a Dios tuve la suerte de poder jugar frente a grandes jugadores, ¿no? Como Ronaldo en y ese caso. en el vestuario del Paris Saint-Germain, ¿con qué jugador tenía mayor afinidad? Yo realmente, a lo mejor por ser sudamericano, con Raí, con Leonardo, que cuando ellos estuvieron allí, era lo que más tenía afinidad, pero luego me llevaba bien con todos. Yo, por ejemplo, con Bernard Lamá también, que era el portero, hablaba un poquito de español también. Había muchos que hablaban español. Era un equipo que hablaba, yo hablaba más en el entrenamiento, en el día a día se hablaba más español que francés. Se hablaba más español que francés. El entrenador del primer año, el segundo año también hablaba mucho español, entonces hablaba español, entonces se hablaba mucho más español. Pero yo tenía más afinidad así con los brasileños, con Raí, con Leonardo, y habían otros que hablaban español, pero me llevaba bien con todos, realmente. Ya cuando pasas al Oviedo, hubo una temporada, la 98-99, donde anotas 19 goles y te colocas entre los 5 Yo, mayores yo anoté, goleadores de España. anoté 21 goles. Habían dos goles Ah, que ok. me quitaron, dos goles que, que no me lo adjudicaron. Ah, ok. Recuerdo un partido que ganamos 3-5 contra el Bilbao en el viejo San Mamés, en el antiguo San Ah, Mamés. Ese era un campo difícil. Y uno de los goles que anoté, que no me lo adjudicaron, pero yo marqué 21 goles de campeonato. Luego hubo un gol que yo marco al Betis también, que no me lo adjudiqué también. Pero sí, esa fue una de las mejores temporadas mía en España. Yo prácticamente, nosotros nos reíamos porque decíamos, lo veo que llega dos veces a la portería contraria, pero cada dos partidos. Y Delhi tiene
una ocasión cada 2 partidos, pero la segura. O sea, ese año tenía una efectividad importante. Yo creo que cada ocasión igual que se me presentaba, era casi seguro que iba adentro. Entonces, por eso marqué una cantidad de goles importante. 19 goles, y creo que el goleador salió con 24, me parece. Era Raúl el que quedó goleador. Raúl con 24 goles, pero en el Real Madrid, claro, que tiene 3 o 4 ocasiones por partido, ¿no? Pompey te sirvió de mucho para hacer esos goles, ¿verdad? Pompey, sí, sí. Yo creo que mucha asistencia de Tito Pompey, de Iván Iglesias, Iván Aña, Paulo Bento, que fue entrenador de Portugal, Albernat. Había muchos jugadores que llegaban a área rival y que eran buenos asistentes. Hubo otro panameño en el vestuario del Oviedo, de nacimiento, aunque vivió toda su vida en Sí, España. marqué goles con alguna asistencia suya, Joyce Moreno. ¿Sí? Ok. Joyce Moreno, sí, marqué gol con alguna asistencia suya también. Algún centro lateral, era jugador que jugaba por banda, lateral. Y alguna vez llegó por banda y sí, era de nacimiento de panameño. Sí. Bueno, qué bien, qué bien. Me imagino que le comentabas mucho de Panamá. Como Sí, él era porque yo creo que era muy pequeño cuando vivió en Panamá. Yo creo que toda su vida la hizo en España. De hecho, jugó creo que en Real Madrid también, las divisiones menores del Real Madrid. Se hizo su carrera allí prácticamente en la base del Real Madrid. Sí, así es. Ya cuando pasas al Málaga, tú hiciste un golazo que para mí es el mejor, donde eludes varios rivales desde el mediocampo, le hace un gol al Athletic de Bilbao. Sí, ese partido ganamos 2-1, yo marco los 2 goles. Creo que el que tú comentas es el primero, no creo que es el primer gol, me parece, o el segundo, no recuerdo si ya sí el primero o el segundo. Sí, me recuerdo, ese fue en el año 2001. Año 2001, de hecho fue un 5 de enero porque era víspera de Reyes. Era víspera de Reyes y ganamos, era el primer partido del año. Creo que fue el primer partido del año, primero o segundo partido del año, y ganamos 2-1 frente al Atlético de Bilbao. Sí. ¿Ese tú crees que consideras que sea el mejor gol que anotaste con el Málaga? Pues, a ver, yo creo que por la manera como fue, es uno de los mejores. Uno de los mejores, sí, sin duda, sin duda. Es uno de los mejores goles con el de Chilena al Valencia. Exacto. Al Villarreal yo marco un gol de cabeza también, que de muy buena, por la elaboración de la jugada y demás. Sí, pero el que tú comentas contra Bilbao, por el grado de dificultad que tenía el gol, sí, puede ser uno de los mejores. Mira que ese gol ahí me costó encontrarlo y cuando lo encontré de una vez lo compartí con mis seguidores en Instagram y quedaron maravillados. Muchos no lo habían visto porque fue un golazo épico, como arrancas del mediocampo y... Hay muchos goles que yo de hecho ni me acuerdo. Hay goles que porque yo no tengo todos mis goles, pero hay goles que de hecho no recuerdo, y cuando lo veo, wow, ni me acordaba que había marcado ese gol. Tuviste cerca de hacer un hat-trick al Barcelona cuando Sí, jugabas en el Oviedo. sí. Cuéntame, ¿a qué equipo le anotaste más goles? ¿Al Real Madrid o al Barcelona? Yo creo que oficiales, goles oficiales, está entre Real Madrid y Barcelona, pero creo que el Real Madrid. Creo que era el Madrid. Creo que era el Madrid, porque yo marqué goles, a lo mejor 7, 8 goles, no sé, al Real Madrid. Y al Barcelona pueden ser 6, 7, no sé, no recuerdo. Pero creo que al Real Madrid. Me acuerdo un gol de cabeza que le anotaste al Real Madrid, que para celebrar el gol tú hiciste la simulación de que estabas marcando un celular. Eso Sí, fue en sí, diciembre de una temporada que fue un gol en sí, diciembre y le ganaron al Real Madrid 1-0 con un tuyo de cabeza. sí, sí, fue víspera también de la vacación, era el último partido del año.
en víspera de Navidad, ganamos 1-0 ese partido. El Oviedo venía muy bien, recuerdo que el Oviedo venía muy bien creo que habíamos ganado los 2 partidos anteriores también, y veníamos una racha positiva. Ahí marcamos, sí, era para, para festejarlo de una manera diferente, de una manera distinta, y ya había pactado con el fisio, que fue el que me tenía mi teléfono, era mi teléfono, y de hecho hice una llamada, pero una llamada real, hice una llamada, hola, ¿qué tal? Y colgué la llamada enseguida. Y fue en víspera de Navidad, sí recuerdo. De hecho, tu hermano Jorge celebraba los goles así también. Sí, cuando estaba en Japón. Cuando estaba en Japón, él simulaba, ¿no? También llamar por teléfono con el gesto Así es, con las manos, ¿no? así es. Bueno, ese golazo que tú tienes un salto impresionante, saltas sobre un defensa de Real Madrid, creo que era Panucci. Panucci. Sí, yo en lo personal compartí ese video del gol con los seguidores y se sorprendieron de que tuvieras esa capacidad goleadora ante equipos tan grandes, ¿no? ¿En algún momento de tu carrera te jugó en contra ser panameño por el hecho de que no venías de un país futbolizado como Brasil, Argentina, donde se le resulta más fácil, ¿no? Meterse de lleno en el fútbol profesional? Yo creo que al principio tal vez no es que me haya costado, sino que lo demás se sorprende Sí, exacto. de cómo puede ser que de Panamá, ¿no? Eso sí, ¿no? Porque cuando ya tú más o menos estás haciendo una carrera y que tu carrera va cogiendo un rumbo y te haces un hueco entre los demás países de mayor historia futbolística, por ejemplo, en Uruguay. Cuando yo llego a Uruguay, pero un panameño, si en Panamá no juegan al fútbol. Ahí sí, ¿no? Te sorprende. Pero luego vas haciendo tu carrera, vas destacando poco a poco y ya no le es extraño. Pero cuando voy a Italia pasa lo mismo, pero un panameño. O sea, viene de Uruguay, pero es panameño. Entonces, claro, es lo mismo. Y luego tiene que hacerte tú, poco a poco, tu espacio y luego te va ganando un respeto y ya te miran de otra manera. Ya cuando ya va de Italia a Francia ya no es tanto así porque ya viene con una carrera que te respalda, ¿no? Entonces ya es diferente. Pero sí, al principio sí, por supuesto que, claro, la gente se queda sorprendida. Pero en lo personal uno no, o sea, uno, este es mi trabajo, esta es mi profesión y esto es a lo que me dedico. Y allí no cuenta la nacionalidad, ahí cuenta que este es tu trabajo. Exacto. Y intenta hacerlo en el campo lo mejor posible. Y si las cosas salen bien, fantástico. Claro. Bueno, ¿qué crees tú que sean las claves tuyas de como futbolista para haber llegado al fútbol de élite? Porque ningún panameño ha vuelto a hacer lo que tú has hecho. A mí, a mí me ha ayudado mucho, mucho la educación que me dieron mis padres. Primero que nada, la educación que me dieron mis padres, los grandes valores que me inculcaron desde pequeño, me ayudaron mucho. Yo siempre lo comento y yo creo que para mí eso es importantísimo. Después, cuando uno es pequeño, eh, se le van presentando cosas en la vida que uno, y además que va de la mano con los valores que te han inculcado. Yo cuando tenía 14 años, 15 años, Armando sale a la Argentina, entonces yo practicar cualquier deporte hasta esa edad era habitual, porque además por nuestra cultura es lo que te enseñan también en el colegio y es con lo que tú creces, ¿no? O sea, yo practicaba béisbol, baloncesto, hice atletismo, jugaba fútbol, pero ya cuando tenía 14, 15 años, claro, yo digo, Armando ya va a ser como, Armando empieza a destacar en Argentina, gana campeonato en Argentina, gana Copa Libertadores, entonces claro, ya eso era como, wow, quiero seguir esos pasos, ¿no? Entonces claro, Claro. eso, cuando salgo
me ayuda de alguna manera, porque tengo a Armando cerca, voy a vivir con Armando, tengo a Armando cerca. Entonces, claro, pero también los valores yo creo que fueron importantes también. Fueron muy importantes. Para mí yo siempre destaco eso. Y siempre estaré agradecido a mis padres, que en paz descansen, ambos, de haberme inculcado eso, porque creo que a la larga, yo estando fuera, el tiempo que estuve fuera, me di cuenta de que eso me sirvió de mucho, me sirvió de mucho. Me sirvió mucho para alcanzar los objetivos que todos nos planteamos en la vida, ¿no? Yo quiero llegar a hacer esto, bueno, pero para llegar a eso hay sacrificio, muchas cosas detrás que mucha gente no sabe. La gente cree que cuando tú alcanzas el éxito, no pasaste por cosas difíciles. Y yo pasé por cosas muy difíciles antes de poder llegar a conseguir todo lo que conseguí en mi carrera política. Claro. ¿Tú acostumbrabas a intercambiar camisetas con los jugadores rivales? Sí, muchas. Yo llegué a cambiar muchas camisetas. De hecho, tengo un baúl de los recuerdos y la tengo guardada en un depósito. La tenía en mi casa primero, luego cuando yo me mudé a España, que iba y venía, al final muchas cosas la tenemos guardada en un depósito y de hecho tengo un baúl. Un baúl con mucha camiseta. Llegué a cambiar camiseta con Ruud Gullit, con Van Basten, con Figo cuando llegué en España, con Zidane, por ejemplo, con Roberto Carlos. Uf, yo tengo un montón de camisetas que ahí están. Y lindos recuerdos. Claro, claro. Esos son los mejores recuerdos, las camisetas. Y cuéntame, ahora como eres entrenador, ¿qué director técnico en tu carrera te dejó mayor enseñanza para formarte como entrenador? La verdad que he tenido muchos. Que en paz descanse Luis Aragonés, que lo tuve en el Real Oviedo. Es de los técnicos que me marcaron cosas, que me dejaron cosas. Bruno Giorgi, que lo tuve en el primer año cuando llegó a Italia también. Pero yo siempre digo que Oscar Guachito Tavares es el que marcó la diferencia para mí, ¿no? Yo siempre lo comento porque además lo tuve en 2 ocasiones en mi carrera. Lo tuve en Italia, en Cagliari, luego lo tuve en el Real Oviedo. Pero sí me marcó su manera de trabajar, cómo se organiza. Además, un señor muy respetuoso, el trato que le da a los futbolistas, y la verdad que aprendí muchas cosas de él. Y además yo siempre comento, o sea, una de las cosas por la cual hoy yo soy entrenador, además algo tiene que ver Oscar Guachito Tavares, ¿no? Claro. De hecho, lo tuviste que enfrentar como entrenador en un partido amistoso con la selección. Sí, sí, en 2 ocasiones, con una sub-23 y con la selección mayor. Una selección mayor, sub-23 y selección mayor. Para mí fue algo especial. Claro, claro, claro. Y hablando de la selección, ¿cuál fue el gol de la selección que para ti fue el más especial de los que anotaste? Marqué, bueno, no. Tal vez el gol más especial, aquel partido que nosotros teníamos que ganar 4-0 para poder pasar a la siguiente fase Sí, me acuerdo. frente a Nicaragua. Tal vez recordábamos también, era una fecha especial, también recordábamos a Rommel. Yo recuerdo cuando yo marco el gol, me levanto la camiseta, tengo una foto de Rommel en la camiseta que tengo en el interior de la camiseta de la selección. Fue un gol que abrió el marcador en ese partido para creer en que se podían marcar los 4 y después fue a lo mejor ese partido. De los goles que así recuerdo así de la selección. Yo recuerdo un gol que tú le anotaste a Jamaica en el último minuto y ese gol fue clave para poder ir a la primera hexagonal. Sí, fue que creo que era la primera vez que se le ganaba a Jamaica, creo también en Jamaica, no era nada fácil. Además yo tenía un equipazo, recuerdo que tenía un equipazo. Y fue en el minuto 90, me parece. Sí, me acuerdo. un juego 90, muy emocionante. 91, sí. Ese gol fue especial también, porque
veníamos de perder en El Salvador 2-1 y todo se complicaba. Y luego llegamos allí a Jamaica donde no se daba un duro por nosotros. Nadie podía creer que nosotros pudiéramos ganar allí en ese campo tan difícil y ganamos 2-1. Recuerdo, sí, recuerdo ese partido. Ese fue un gol que yo como aficionado lo grité mucho. Fue muy emocionante ganar un juego en el último minuto y ante un rival que era clave para poder pasar de ronda, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso fue especial porque, claro, era como tú comentas, no quedaba prácticamente nada del partido. Ya era yo creo que habíamos superado el minuto 90. Correcto. Cuéntame de todos estos estadios que jugaste, que han sido los mejores estadios que hay en Europa. ¿Cuál estadio te causó mayor impresión, que te dejó impactado? La verdad que jugar en San Siro, en el Giuseppe Meazza de Milán, cuando ese estadio está lleno de gente, y es impresionante, impresiona. Yo he tenido la oportunidad de jugar en Sudamérica en la cancha de Boca, con aficionado también, pero San Siro, el Bernabéu, también es un estadio que te impresiona, porque es un estadio que está cerrado, y ese estadio lleno también te impresiona mucho. El Camp Nou también es un estadio grande, pero es como más abierto, ¿no? O sea, las figuras Sí. como que se van. Y, pero sí, los estadios más cerrados son lo que más te impresiona, lo que más te impresiona, ¿no? Así es, sí. Y bueno, yo en los estadios que conocí, te puedo decir que muchos estadios impresionan solo con verlos, no necesariamente tiene que tener Sí, afición adentro. sí, 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 sí. Sí, hay que, de hecho, mucho de eso lo ves sin público y dices, qué grande Sí, qué grande que son, ¿no? Entonces, claro, imagínate cuando tiene el público. Yo sí, cuando, por ejemplo, cuando jugué contra el Leeds United también, ese campo también impresionaba, porque ese campo era más o menos cerrado. sí. Y un dato curioso que cuando nosotros salimos al calentamiento, el estadio estaba completamente vacío, terminamos el calentamiento, y había poca gente en la tribuna. Recuerdo como anecdótico, entramos al vestuario y cuando salimos al campo, el campo estaba lleno. Fue algo Ah, impresionante, impresionante. Hacía un frío, un frío. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente durante el calentamiento estaba debajo de la tribuna, a lo mejor tomando café, tomando algo caliente. Pero ya cuando iba a empezar el partido, el estadio estaba repleto. Lleno, lleno, pero impresionante. Y yo, ¿cómo puede ser que se haya llenado tan rápido? En 12 minutos, 10 minutos, porque claro, ¿te costó increíble. mucho jugar, adaptarte al frío en Europa? Recuerdo un No, gol que le realmente, anotaste a París. En París Saint-Germain anotaste un gol de chilena en nieve, me acuerdo. sí, en el campo del Saint-Antien. En Sí, Saint-Antien, sí ganamos ese partido, creo que 2-1, me parece. Sí. El campo estaba nevado y además estaba helado. Estaba helado. Me acuerdo de ese partido, que prácticamente jugamos, creo, con unas zapatillas especiales para la superficie del campo. cuéntame, ¿qué jugador de todos estos equipos, de todas estas ligas grandes donde jugaste, te causó mayor impresión verlo jugar? Bueno, por ejemplo, en Italia Roberto Baggio, a Pepe Signori, que jugaba en la Lazio, eh, Rubén Sosa, uruguayo, que jugaba en el Inter, y después ni hablar que a Van Basten, a Gulli, era impresionante, ¿no? Además, cómo jugaba el Milan de esa época, era impresionante. Realmente, después, cuando yo voy a Francia también, a Zidane, porque Zidane, cuando yo voy a Francia, Zidane todavía estaba en Francia, luego deriva a la Juventus, luego de la Juventus a España, pero Zidane, a Henry cuando empezaba, era impresionante, una velocidad increíble. Y Yuri Yorkaes, que lo tenía de compañero, Raí lo tenía de compañero, tenía grandes compañeros también, que futbolísticamente a nivel mundial eran muy reconocidos. Y después en España, todos esos grandes fenómenos. Sí, Xavi, cuando yo
Iniesta empezaban a aparecer en el Barcelona y ya desde muy temprano eran unos fenómenos, eran unos grandes jugadores. De tu carrera, ¿qué crees que le faltó a tu carrera para ya decir lo logré todo? No, yo creo que como futbolista haber clasificado a un mundial tal vez, pero también como panameño entendía de que era complicado y más en esa época. Más en esa época. Panamá ha evolucionado mucho hoy. Hoy yo creo que lo tenemos, entre comillas, sigue siendo dificilísimo para Panamá. Difícil clasificarse. Muy difícil. Pero hoy yo creo que tenemos más posibilidades que antes, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez eso. Pero después yo estoy muy conforme y satisfecho con la carrera. Teniendo en cuenta, sobre todo, lo que hemos hablado al principio, viniendo de un país que no tiene tradición futbolística, que no tiene tradición futbolística ninguna. Sí. Ahora estamos más o menos eh, haciéndonos reconocer de alguna manera, ¿no? En el ámbito de futbolístico. Pero teniendo en cuenta la época en la que yo jugaba, mucho más no se podía pedir, ¿no? Para un panameño, ¿no? Claro. De repente haber jugado la Champions League es algo que te faltó a nivel de clubes, ¿no? Tal vez tuve la posibilidad. De hecho, cuando yo me voy al Oviedo, el año siguiente el Paris Saint-Germain jugaba la Champions. Y yo tenía contrato con el Paris Saint-Germain un año más. Y decidí irme al Oviedo. Tal vez quedó allí, ¿no? Sí. Porque jugué Recopa, la que ganamos, jugué Copa de la UEFA, con el Cagliari y luego con el Oviedo. No, perdón, con el Málaga. Jugué Intertoto con el Málaga, que también la ganamos. Pero sí, la Champions, tal vez. Pero ya habrá algún panameño que la juegue, seguro. Claro, claro. y eso me pondrá satisfecho también. Me sentiré satisfecho también. Así es. Bueno, en esa época, te cuento yo, le daba mucho seguimiento a tu carrera y muchos juegos no los daban por televisión. Muy poquitos juegos los daba Canal Muy 2. poco, sí. Entonces, lo que yo hacía era meterme a Marca, al diario Marca, y ahí ver las narraciones de los juegos, porque no había manera de esa época de ver Era, un ma- juego en era, ma- directo. era, era más difícil. Hoy yo puedo ver la Liga Española, el partido que Sí, quiera, sí. de primera y de segunda, todos los partidos que quiera, o sea, ha cambiado todo. Todo ha Sí. cambiado. Cuéntame, ¿cuántos partidos jugaron los tres hermanos juntos, Armando, Jorge y tú, en una cancha? Wow, buena pregunta. Yo creo que uno o dos, y con la selección, juntos los tres, Sí. juntos en un mismo equipo, creo que de 2 partidos. Estuvimos en algún momento juntos con la selección, fue. Porque no hemos jugado en un equipo los tres. No, no recuerdo. Entonces fueron con la camiseta de la selección. Sí, sí he jugado en contra de Armando. En Yo subí contra de una Armando. foto de mi cuenta donde sales tú con el Nacional y Armando con la camiseta del Liverpool de Uruguay. Sí, sí, en el campeonato uruguayo. También eso es histórico, también, ¿no? No sé si fue en el año 92. El año que nosotros ganamos el campeonato, creo que fue. El año 92. Nosotros los que no vimos jugar a Armando, que somos un poco más jóvenes, ¿qué cualidades tú resaltas de Armando como futbolista? Armando era rápido, era explosivo. Era explosivo. Tenía muy buena visión de juego. Muy buena visión de juego. Tenía gol, pero también tenía pase-gol. Tenía gol y tenía pase-gol. Tenía muy buena visión de juego. Y podía jugar centrocampista o podía jugar de delantero. Podía jugar por banda, por dentro, arriba. Yo creo que esas eran las cualidades que tenía, ¿no? Y cuéntame, en tu opinión, ¿qué necesita un futbolista aquí en Panamá para llegar a donde tú has llegado? Yo creo que, a ver, hoy el futbolista panameño ha evolucionado mucho. Dedicación,
dedicación. Y tiene que creérselo más. Yo creo que el futbolista, creérselo más. El futbolista panameño, uno tiene la oportunidad de trabajar con chicos jóvenes, sobre todo, y de haber trabajado mucho tiempo con la selección. Tiene que mejorar su nivel de concentración, digamos, ¿no? O sea, cuando mejoremos el nivel de concentración, nosotros es que seremos increíblemente impresionantes. En el área yo creo que nos hemos ganado un respeto, ¿no? El futbolista para mí se ha ganado un respeto dentro del área de CONCACAF. Y a nivel internacional creo que de alguna manera hoy el futbolista panameño es más reconocido. Pero cuando el futbolista panameño entienda de verdad y que mejore su concentración, su nivel de concentración, es que seremos de los mejores que hay en el área, de lo mejor. Pues tenemos unas cualidades que a lo mejor no la tienen todos los países, sobre todo del área, ¿no? O sea, somos fuerte, rápido. Técnicamente el futbolista panameño es bueno, técnicamente es bueno, pero nos faltan esos pequeños detalles que a lo mejor en eso nos ganan los demás países. En esos detalles a lo mejor nos ganan los demás países. Si nosotros, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Es que tenemos un problema en el fútbol base. Entonces, claro, y hay un problema de siempre en el fútbol base que hay allí latente y que cuando nosotros mejoremos eso, la capacitación de entrenadores del fútbol base en Panamá, los futbolistas panameños van a crecer en eso lo que te estoy comentando, el mejor nivel de concentración, pero el problema creo que está allí. Eso no lo tiene, la culpa no la tiene el futbolista en sí, es que no la tiene el futbolista en sí. Pero ya, yo creo que eso seguramente con el tiempo. Pero afortunadamente el futbolista panameño ha crecido, ha evolucionado, y por eso yo me quito el sombrero cuando hablo del futbolista panameño. Porque con poco son capaces de alcanzar muchas cosas. Con poco, con muy poco. Claro, sabemos la liga que tenemos, es una liga que está todavía lejos de ser profesional, ¿no? Pero el talento es tanto el talento que muchos han emigrado y son profesionales con carreras ya consolidadas, ¿no? Sí, sí. Todo eso tiene mucho mérito. Cuando un panameño que juega al fútbol sale al extranjero y tiene éxito, es para quitarse el sombrero. De verdad, es para quitarse el sombrero. Sí. Porque si supieran en aquellos países donde están esos panameños y triunfan, sí, wow, se imaginarán que en Panamá, wow, trabajamos el fútbol base y trabajamos como se trabajan en su país. Y sin embargo, no es así. No es así. Nos falta mucho, nos falta, pero mucho, un mundo nos falta para mejorar. Claro. Ya hacemos bastante con lo poco que tenemos. Deberíamos hacer mucho más si tuviéramos más cosas. Exacto. Digo, yo nunca pensé que Panamá iba a ir a un mundial. Yo lo veía muy lejano, pero se logró y eso es gracias al talento de los jugadores. Más que nada. Más que nada. Por eso tiene mucho mérito lo que se alcanzó. El haber alcanzado eso, el futbolista panameño, por eso hay que quitarse el sombrero. Entonces, ya por eso, lo que pasa es que hemos alcanzado un mundial y ya no queremos, por haber alcanzado un mundial, ya tenemos obligación de ir a otro mundial. Eso es mentira. Eso es mentira. Tenemos muy poco. Tenemos muy poco para trabajar de manera adecuada, digamos, ¿no? Exacto. Para trabajar en condiciones. No tenemos ni lo básico. Ni lo básico tenemos. Y me exigen demasiado. Exactamente. No exigen demasiado. Exactamente. Bueno, por ponerte un ejemplo, cuando un equipo va a entrenar en la misma cancha del otro equipo que viene atrás retando. O sea, eso no se ve profesional. Ese es uno de los tantos ejemplos. Exacto. Y eso no es nada. Eso no es nada. Eso ya es habitual. Eso es normal. Sí.
Tienes que apurarte porque va a entrar otro equipo y después cuando entra ese equipo también tiene que apurarse porque viene otro detrás. Y luego por la tarde lo mismo, ¿no? O sea, al final, ese es un ejemplo de tanto. A mí me gustaría en otra reunión de Zoom hacer un especial de las camisetas que tienes de colección. Sería muy interesante. Porque me has mencionado unos jugadores que, Dios mío. Sí, yo tengo seguro que recuerde la de Roberto Carlos. Yo tengo Zidane, Figo, Gullit, de Gullit cuando estaba en la Sampdoria, porque hubo un momento que Gullit va a la Sampdoria y de la Sampdoria vuelve al Milan. Y eso seguro. Rubén Sosa tengo, de Fonseca tengo. No. De algún jugador más seguro tengo. No recuerdo. Pero no recuerdo así. Pero esa seguro la tengo. Sí. Algunas con nombre y otras sin nombre, porque en esa época no se jugaba, no se usaban las Sí, me camisetas. acuerdo, nada más tenían el número. Pero sí la de Roberto Carlos creo que tiene nombre, la de Zidane creo que tiene nombre, porque ya en España sí se utilizaban los nombres, ya me parece. Bueno, Julio, tú sabes, estoy bien agradecido contigo por tomar tu tiempo para hablar de tu carrera. Creo que no se nos ha dejado nada por fuera. Fue bastante completa la entrevista. Y bueno, un mensaje para estos seguidores míos que te siguen viendo tus goles y admiran tu carrera. Más de 3.000 me dijiste que tenía, ¿no? Un montón. Sí, Tiene bastante. sí. Nada, que sigan disfrutando de esto que haces, que de alguna manera le da la oportunidad de a ellos. Hay mucha gente que no conoce la historia de un deportista, en este caso la mía, ¿no? No conocen realmente la historia. Cuando tú, por ejemplo, como tú comentas que dices que subes en tus redes sociales goles que a lo mejor yo ni recuerdo tampoco, imagínate ellos, ¿no? Imagínate ellos, ven goles que a lo mejor ni sabían que yo había marcado y que nada, que eso es muy lindo. Es muy lindo primero lo que haces y quiero mandarle, aprovechando esta oportunidad, un saludo a todos tus seguidores. Un fuerte abrazo para todos ellos. Como no, listo, Julio. Agradecido por tu tiempo y suerte en tu nuevo proyecto con el Tauro. Gracias, muchas gracias, un placer. Bueno, hasta luego.